Este tema es muy corto, vamos a hacerlo rápido y después ustedes se ponen a hacer en pareja su historia clínica. La historia clínica posiblemente no lo terminen ahora. Yo les voy a explicar qué áreas son las que... ¿Alguien tiene una historia clínica ahorita? A ver. Esa es de la... Esta es otra. Esta me gusta más. Aunque esta, en una parte, creo que es la que he visto esta semana bastante. No, está bien. Lo que hoy sobre todo vamos a practicar va a ser, por lo general hay datos que hay que solamente rellenar de acuerdo a la característica del paciente, pero una de las partes y más importantes de la historia clínica es estas tres porciones que, a grandes rasgos que le voy a mencionar. Motivo de la consulta, la historia de la enfermedad actual, porque es la principal, y el examen físico completo, ¿no? Entonces, aquí vamos a evaluar la dramatización, la forma en la cual ustedes cuentan la historia de la enfermedad actual del paciente, pero también la forma de atención, porque de eso se trata la estrategia asistencial a la salud. Este tema nos va a hablar que hay una forma de hacer una atención con el propósito de poder llegar a un servicio de calidad en nuestras prestaciones de servicio. Entonces, después de este corto tema, ustedes se van a agrupar en dos de pareja, de dos en dos, para que tratemos de hacer una consulta real, vamos a decir, ¿ya? Y va a aplicar todos los significados y los conceptos que vamos a entender en esta clase, pero lo va a llevar a la práctica con la atención a través de la historia clínica. ¿Listo? Usted va a trabajar la patología que usted quiera, pero de preferencia patologías que tengan bastante rasgos o características clínicas para que usted tenga más opciones a poder completar su historia clínica. No vaya a poner en todo, no refiere y no refiere, ¿ya? Entonces eso no, evitemos hacer ese llenado de historia, por lo menos ahora, que va a haber un momento en el que usted tal vez ponga esas características, pero ahora vamos a practicar nuestra historia clínica con patologías que tienden a ser bastante distintas. Por ejemplo, diabetes, ¿no? Ahí usted tiene varios rasgos que aplicar dentro de la historia clínica o rellenar en la historia clínica, ¿ya? ¿Ya tienen conformados sus 4 grupos? ¿De 5 personas? ¿Cuántos son los que no están también, no, doctora? ¿O solo los que están acá presentes? Deberían ser solo los que están acá, porque estamos en clase, la práctica aplica, o la puntuación, los puntos acumulados aplican los médicos en clase. Pero lastimosamente veo que mucha ausencia, ¿no? La siguiente semana igual seguramente se van a poner ausentes y eso no es. Em verdade, semana de exame nem deveria ter classe, né, doutora? ¿Cómo? Semana de exame não deveria ter classe, pelo nome. Eso nunca lo he visto, Ligote. Nunca lo he visto. No, el tamaño que debería, se sabe que no hay. Claro, nunca lo he visto ni siquiera
yo entiendo de que la carga de las materias, la ocupación que tienen es bastante, pero para eso es que tenemos que tratar de hacer nuestras actividades anticipadas para que no estemos sobrecargados a último momento. Sobre todo ustedes, grupo A, empezamos bien relativamente, ¿no? Relativamente empezamos bien, pero pregúntenme cómo está el grupo G, que hoy lo tengo en clase práctica a las 2 de la tarde. O sea, esos chicos están realmente con ellos, digo, bueno, porque se les abrió el grupo tarde, porque se inscribieron tarde y por otros motivos. Pero creo que no justifica, la verdad que no justifica, porque nunca se ha visto eso. Entonces, vamos a hacerlo, los que estamos acá, y como son puntuaciones acumulativas, ellos tendrán otras opciones para poder hacer las actividades. Lamentablemente vamos a tener que aplicar este sistema porque no le veo otra. De todas formas, a mí no me dicen no tenga clase o no trabaje porque los chicos están en examen. Me dicen venga a trabajar. Me dicen vaya a filmar, a controlar su horario de entrada, e incluso vienen hasta aquí y se fijan si yo estoy trabajando. ¿Se da cuenta? Entonces, yo me siento obligada a seguir realizando mis actividades, ¿no? Que por mí fuera, y generalmente en las prácticas, por ejemplo, yo lo manejo, terminamos esto y nos vamos, así más o menos, ¿no? Y es lo que más o menos vamos a hacer en esta hora, para darles el tiempo, pues, ¿no? Entonces tratamos de equilibrar el asunto. Entonces, bueno, vamos a llevarlo más o menos así. La estrategia del servicio asistencial, como es este tema, dijimos que nos van a ayudar a abordar nuestras actividades o servicios que vamos a ofrecer a los individuos, ¿no? Que estos tienen ciertos rasgos y características, pero también otros, un sistema planteado para llevar a cabo la calidad asistencial. Por eso es que la asistencia a la salud es una medida de los servicios que nosotros vamos a ofrecer a los individuos, que tiene ciertas características de atención. Entonces, para lograr una atención adecuada, tiene que tener ciertas características o rasgos. En este caso, debe ser segura, equitativa, oportuna, eficiente, ¿no? Tiene que estar centrada en las personas. Y de entrada, esto ya nos va a hablar de algunas dimensiones de calidad que nos van a ayudar a mejorar nuestros servicios cuando los prestemos. Entonces, estas dimensiones van a estar dadas por la OMS. Esta la Organización Mundial de la Salud, dice que tenemos que contar con estas 6 dimensiones o aplicar estas 6 dimensiones, las cuales nos van a ayudar a expresar nuestro servicio asistencial. Entonces, nuestro servicio asistencial como médico se refiere a la calidad de nuestros servicios que vamos a prestar a una población que tiene que tener ciertos rasgos. Por ejemplo, dice minimizar los riesgos, ¿no? Que habla sobre la seguridad que yo voy a expresar al momento de realizar los servicios de calidad. La seguridad es minimizar los riesgos de salud que van a estar dados potencialmente, que van a ser generados por un daño en el usuario, ¿no? En este caso, en el paciente. La efectividad se trata de que nosotros podamos ser evidentes o podamos demostrar los resultados, por eso dice evidencia de generar los efectos deseados sobre una atención, ¿no? Específicamente al individuo, en este caso, o nuevamente a nuestros pacientes. Y la eficacia se complementa, dice que es la efectividad, los resultados efectivos que nosotros queremos lograr en una persona o en un individuo, pero en este sentido se aplican los recursos. La efectividad que se logre maximizando, o sea, aplicando el rendimiento de los recursos. Se van a maximizar este sentido de eficacia con la efectividad, utilizando los recursos que son necesarios utilizar al momento de nuestro servicio asistencial a la salud en una persona o en una población. Entonces es importante, sabemos que nuestros servicios se aplican a través de o con la utilización de ciertos recursos. ¿Qué recursos trajeron ustedes para poder atender? Hay una parte de la historia clínica que dice signos vitales y ustedes necesitan ciertos recursos, elementos, ¿verdad? ¿Lo trajeron? Oxímetro. ¿Lo trajeron? Sí, muy bien. Entonces son buenos médicos. Yo también. Entonces son buenos, están preparados, ¿no? Sabiendo que en la historia clínica hay una información muy amplia que recabar. Entonces, lo mismo va a suceder en su año de internado, no es prohibido, ¿no?
inventarse los signos vitales. Así que cuidado que el paciente esté por orbital y usted le ponga signos estables, ¿no? Entonces es peligroso eso, porque más adelante vamos a hablar que la historia clínica es un documento legal. Entonces usted no puede estar inventándose algunos datos muy importantes sobre su paciente. Tenemos que ser efectivos y tenemos que ser eficaces. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través de los recursos que nos van a ayudar a rendir de una manera adecuada. La accesibilidad se refiere a la facilidad con la que se puede obtener estos servicios de salud, teniendo en cuenta algunas dimensiones o algunos factores como geográficos, horarios o incluso económico-cultural. Tiene que estar centrado en la persona. Cuando está centrado en la persona, hablamos de una calidad asistencial que se trata de brindar los servicios que tomen en cuenta los deseos o las preferencias culturales de nuestros servidores o nuestros usuarios. La equidad se trata de hacer un trabajo equitativo, es decir, igualitario, ¿no? Por eso dice que una de las características es sin hacer discriminación ni distinción de raza, género, etc., ¿no? Entonces, si actuamos bajo estas 6 dimensiones, dice la OMS que nosotros vamos a directamente expresar nuestra calidad de servicio asistencial. ¿Cómo poder desarrollar esta estrategia de calidad asistencial? Esta estrategia se basa en todo un proceso de atención básica y de manera permanente, constante o continua. Pero para ello necesitamos conocer también ciertos elementos que nos van a ayudar a realizar efectivamente todos estos procesos básicos y constantes de lo que estamos mencionando. Entonces, todo este proceso incluye estos 7 elementos. Para poder intervenir nuestros servicios asistenciales es importante definir los responsables que van a desarrollar todos estos procesos. ¿Los responsables quiénes son? De la atención. Nosotros, ¿verdad? Pero no se acaba en nosotros, sino hay un sector político y otros representantes que intervienen en estos procesos. ¿Qué dicen las redes municipales? Que para actuar o para prestar nuestros servicios en el área o en el ambiente municipal o en el área municipal, dice que intervienen diferentes actores. Hemos hablado que el directorio local de salud, ¿de qué se hace cargo o responsable? ¿Qué servicios o qué recursos nos otorga esa área política? Que es el directorio local de salud, que está a cargo ¿de quién? Del alcalde, ¿verdad? Junto con sus representantes y también apoyado de SEDES, que es el Servicio Departamental de Salud, ¿verdad? Entonces ahí estamos reflejando de que estos 7 elementos para poder llegar a la calidad de la prestación de los servicios, no solo somos los responsables nosotros para poder desarrollar todo este proceso, sino otros sectores que intervienen en el área o en el tema de salud. ¿Qué más? Necesitamos conocer la situación actual. Hemos hablado en práctica hace muchos temas, o un par de temas atrás, sobre las características de la situación actual de los establecimientos de primer nivel, donde teníamos una de las características, el área de administración que se maneja en estos establecimientos de primer nivel. Entonces, esa área de administración nos habla de una estadística, que las estadísticas simplemente nos ayudan a conocer el estado actual de nuestra comunidad. Entonces, es importante analizar esta situación, incluyendo las políticas de salud que estimulan o promueven la salud en nuestro medio o nuestra sociedad. ¿Qué más? ¿Qué otro elemento? Confirmar cuáles son los objetivos que vamos a alcanzar. Conociendo la situación actual, ya voy a pensar en cuál es el objetivo, en cómo se va a mover o desarrollar este plan operativo anual que me dice que trabaja mis redes municipales. Por ejemplo, si conozco que hay un factor que se repercute o se frecuenta bastante en un lugar sobre una mortandad en este caso, mi objetivo va a ser lógicamente reducir la mortandad en esta área, ¿no? Cáncer de mama, por ejemplo. ¿Qué más? Después de esto, ¿cuál es el objetivo de desarrollo que queremos alcanzar? El desarrollo en calidad de atención. Eso es otro de los objetivos que vamos a alcanzar, por ejemplo, mejorando los accesos a métodos diagnósticos y a los recursos o tratamientos tempranos, tratamiento precoz. Y este concepto, este pequeño concepto me hace ver que es importante en cuanto a los métodos de diagnóstico hacer o tomar medidas preventivas. En este caso estoy hablando de la prevención secundaria, ¿verdad? La prevención secundaria se refiere a todo lo que son métodos de diagnóstico. Entonces, uno de los objetivos para poder alcanzar la calidad asistencial se apoya
a través de los recursos como métodos de diagnóstico. Y el objetivo de alcanzar esta calidad de asistencial o de atención es poder mejorar el acceso a la utilización de estos recursos que nos van a expresar nuestra calidad de servicio. Entonces, eso lo vemos, quizás lo conocemos, por ejemplo, desde los primeros niveles, cuando puede estar el equipo, pero no hay el recurso humano, o quizás no hay el equipo, o no hay los insumos, los medicamentos, y te dicen, vaya y búsquelo por afuera, ¿no? Este estudio, vaya, realícelo por afuera. Entonces, es nuestro objetivo para mejorar nuestro servicio de atención de calidad, mejorar el acceso a los recursos. Otro de los elementos que nos ayudan a poder expresar este servicio de calidad, que es la elección de estas intervenciones. ¿Qué intervenciones se van a llevar a cabo en el plan o el proyecto de estos objetivos de la salud, y la implementación de estas intervenciones que se van a llevar a cabo o que van a estar propuestas, como lo hemos mencionado en este punto anterior? Entonces, la atención primaria de la salud es la asistencia que vamos a realizar, que tiene que ser esencial y accesible. Estas son las características que debe tener nuestra APS, la atención primaria de la salud, que debe ser accesible, que debe tener los medios o los recursos necesarios, aceptables, que debe haber una plena participación, pero también que tenga que ser a un costo accesible. Entonces, todas estas características o estos rasgos me hablan sobre las APS. ¿Qué más? Bien, dentro de la historia existe una política de salud. En esa política, hace muchos años atrás, en la OMS se había definido el concepto se lo había definido, conocido la atención asistencial como la salud para todos. Pero en una reunión en el Alma Ata, en el año 1978, se quedó establecido que era necesario hacer una reorientación de acuerdo a las estrategias específicas que pueden ser o que iban a ser utilizadas hasta el día de hoy. Por eso es que ahora, el día de hoy, ya se lo conoce como atención, o se la define como atención primaria a la salud. Entonces, esta atención primaria a la salud se trata o se maneja, se trabaja en base a los programas de salud que los conocemos desde los primeros niveles. Entonces, hemos conocido diferentes, ¿se acuerdan cuando hicieron el trabajo de los centros integrales? ¿Qué programas conocen? Bastante, más de 17 programas de atención. Entonces, el plan de asistencia, el plan de servicio asistencial a la salud parte desde intervenir en esas diferentes áreas a través de los programas. Entonces, la estrategia de atención primaria de la salud tiene varios elementos que comprenden, dice, forma integrada estos programas de salud. Programas que van a estar dirigidos a una población específica, programas que van a estar dirigidos a una población en general o para la salud en general, y programas que van a ser intervenidos como prevención, protección y control de las enfermedades. Entonces, programas, por ejemplo, dirigidas a la madre. ¿Qué programas conocen para la madre? Sí, para la prevención. Ustedes lo han mencionado aquella vez en su trabajo. Es para la madre. Bueno, son tubitos, pero no. Bono Juana Zurduy. El bono, seguramente ustedes lo conocen en Brasil con otro nombre, pero se trata de un incentivo económico que se les da a las mujeres en estado de gestación. ¿Para qué? No con el fin de regalar plata, no, sino que hay padrinhos después que no atenção de saúde no Brasil é tudo gratuito para todos, não é só para niños, só para não tem nada, é para todos. Se você cair de helicóptero em Brasil, tchum, tem direito, é boliviano, mas tem direito de atenção gratuita em Brasil. Se está passando por um problema de câncer, alguma coisa, se vai para o Brasil tem atenção normal. Sí, pero tengo entendido por algunos compatriotas suyos que hay programas donde a la mujer se le da aproximadamente 300 reales mensuales, aproximadamente. Aí é programa social para quem está em situação de vulnerabilidade social.
¿Entiendes? Ahí es otra cosa. Ya, es otro. Pero es un sistema similar. ¿A qué apoya? ¿A qué apoya? A que las madres en esta etapa de gestación, por ejemplo, dice madre, evitemos ciertos riesgos que ocasionan una morbimortalidad materno e infantil. Entonces, pero ¿cuál es el propósito de poder hacer uso o para que puedan estar acreditadas a la utilización o al acceso de estos recursos económicos? Porque son recursos o incentivos económicos del bono Guanazuruy, en este caso, ¿no? Aquí en Bolivia. La intención es que ellas, a través de este programa, de este proyecto, se pueda captar la mayor población, la mayor cantidad poblacional de mujeres en estado de gestación. ¿Para qué? Para llevar un control sobre su propia salud y evitar los casos de morbimortalidad materno e infantil. Entonces, a través de esa forma, es una forma de captar esta población, ¿no? Si usted viene a sus controles prenatales, se le habilita el bono Guanazuruy. Entonces, es una forma de poder prestar de una manera necesaria nuestro servicio asistencial, sabiendo de que hay un riesgo que ellas corren, ¿no? Aparte, sabiendo que es una población inmuno, eso, ¿no? Entonces, sabiendo que es una población vulnerable, entonces sabiendo que es una población que tiene doble riesgo de vida, porque es un binomio. Entonces, esa es la intención, ¿no? De reducir las tasas de morbimortalidad, tanto materno como infantil. Por eso que se han creado estos programas de atención. Para el niño, todo el mundo lo conoce, ¿no? Y no solamente para el niño, pero abarca diferentes etapas desde el nacimiento, el programa ampliado de inmunizaciones, ¿verdad? Y así hay diferentes programas de atención con el propósito de poder mejorar nuestra calidad de servicio asistencial en cada una de las áreas. ¿Qué más tenemos? Por eso es que estas acciones nos van a permitir alcanzar a las metas que tiene la atención primaria de la salud, que estas son metas integrales, que no solamente se refiere a lo curativo. Por eso es que nosotros como médicos no nos vamos a enfocar de entrada, no debemos enfocarnos solamente a curar, sino a prevenir. Por eso es que hemos hablado de todas estas actividades: prevención primaria, secundaria y terciaria. ¿Me ibas a compartir algo? Doctora, ¿qué es el subsidio? ¿También es un programa del gobierno? Sí, así es. El subsidio es un paquete alimenticio de alto valor nutricional para las mujeres en estado de gestación. Entonces, ese es otro tipo de Solo beneficio. gestacional. Solo gestacional. Pero vamos a conocer diferentes tipos de subsidios. Cuando entremos a la cuarta unidad, creo que es nuestro último tema ese, ¿no? Vamos a avanzar gestora, bono Guanazuruy y subsidios. Nuestro último tema, donde vamos a ver las características que tienen los subsidios aquí en Bolivia, ¿ya? Entonces, ¿por dónde íbamos? En la atención primaria de la salud, de acuerdo a nuestro servicio asistencial, nuestro objetivo no es curar. Un médico está para prevenir las lesiones que más adelante pueden ser irreversibles, para evitar las frustraciones de una población que está o que ha entrado en un estado de enfermedad. Entonces, ¿se acuerda usted cuando tuvo su primera clase de medicina? Tal vez le preguntaron esa famosa pregunta que dice, ¿por qué decidieron estudiar medicina? ¿Cuál fue su respuesta? Todos. Eu respondi porque vivia em um pueblo muito chico em Brasil, onde só tinha um médico com 73 anos e mirava que todos eram refém dele, entende? Todas as pessoas não dependiam dele. E estava vendo que ele está com 73 anos, ia morrer e ia ficar aqui. Não tinha um substituto para ele. E pensei, vou fazer medicina e vou ser substituto. Então, mas ele nunca cobrou uma consulta. 50 anos, ele se formou em 74. 50 anos consultando gratuitamente. ¿Usted nos atiende gratuito? De forma gratuita, toda a vida. ¿Nos puede atender? Esse? ¿Nos puede atender usted gratuitamente? E ¿Nos va a atender? Porque usted va a ser el sustituto. Ahora já há outros recursos. Ele zerou a mortalidade infantil e imunicidade. Zerou mortalidade infantil e também das matas que tem muitos vírus. Tinha um mal do umbigo, entendeu?
as pessoas colocavam pó de café em vinho, dava em uma sepsia e morria com 7 dias. Ese es el IEP neonatal, tal cual lo que usted está mencionando es un aspecto de cuidado general sobre el neonato. Así que ese es nuestro próximo E tema. quando ele chegou, substituiu tudo que passava em urina por álcool. Só isso. Tinha cólera na época, em 74, havia cólera. E colocou filtro de barro, não sei se conhece a cara, o filtro de barro zerou também a mortalidade com isso. Gran ayuda, ¿no? Sim, só conhecimento, não só conhecimento. ¿Y ustedes? ¿Los demás? Yo por un sueño. Os outros foi por plata. El japonés, ¿no? Aquele dia. Valores que se los está diciendo de frente, no se los está diciendo de espalda. Pero él es el que dice que no quiere que vas a tener la gente gratis y después cambia de idea y nosotros que somos por Há plata. outro recurso em Brasil, não necessita mais de atendentes gratuitamente. Un recurso. Y son sus amigos. Sim, quer matar. Você que falou que a gente quer só plata. É porque Para despertar um pouquinho. ele é hijo de Lula. Sí. Ah. Del Mariano. É como Quem gosta da esquerda? Yeah. Lo votamos nosotros. No Todo nos entremos a es la política. No entramos, por Ay, amor no, de Dios. todos somos de Dios, Ninguém ya está. ninguém gosta No, da no, no, esquerda. no. Ya, continuemos. Entonces, por eso es que el No tempo enfoque de de la... Evo não havia isso. Ê, boca, que não En fecha. las ventas de la APS dice que es lo curativo, no es lo curativo lo fundamental, sino lo fundamental de nosotros, ¿no? Como actividades de prestaciones de servicio, es prevenir, ¿no? Actualmente se ve increíble, pero bueno, hay que también compartirlo. Como cuando hay médicos que a veces dicen, a ver, hay que pedirle todos los estudios. ¿No? Todos los pídale todo. ¿Por qué? Porque de ahí sacan una tajadita. Un porcentaje va para ahí. Entonces, tengamos cuidado, uno, por valores y principios humanos. Segundo, porque cuando usted esté en hospital se va a dar cuenta, usted tiene que tener el criterio para pedirle hasta un hemograma al paciente, ¿no? Y si no le puede quitar sangre en vano, por decir, ¿no? Si usted no tiene un criterio de para qué va a estudiar, qué es lo que quiere ver, si no tiene clínica o por último, ahí, aún si no tiene clínica, ¿por qué se lo va a hacer? ¿Por qué? Porque en la historia clínica, al saber que es un documento legal, cuando le hacen una auditoría, va a decir por qué tantos lo expuso, vamos a decir un ejemplo, a tantas veces o tantas rayos X a este paciente cuando no hay un criterio, ¿no? Entonces es importante valorar esos dos aspectos. Entonces, por eso es que aquí en atención primaria a la salud o como servicio asistencial a la salud, hablamos en la teoría, vamos a hablar mucho más de algunos principios y valores que tenemos que reconocer. Si nos implantaron un chip diferente a lo que nos dice, ¿no?, la OMS, que son asuntos positivos que tomar en cuenta, porque no nos olvidemos que también somos humanos, que en algún momento podemos caer en las manos de alguien que tal vez no sabe esto manejar, ¿no? Entonces, o tu familia o cualquier persona cercana a ti. Entonces, es importante reconocer que dentro de la asistencia a la salud se reconocen varios asuntos, no solamente la forma en la cual vas a llegar a rendir tus servicios de una manera accesible, confiable, de una manera que te lleve a ejercer un servicio de calidad, sino que es una forma como poder abordar bajo principios y valores o una ética moral, una ética profesional, ¿ya? Entonces, para alcanzar la salud a través de todos estos servicios primarios, secundarios y terciarios, es que es necesario desarrollar programas. Estos programas que hemos propuesto, es necesario, dice que para poder alcanzar la atención primaria es necesario tener estos programas. Por eso es que primer nivel de salud tenemos más de 17 programas de salud para poder, dice, poder adecuar, reorganizar los recursos humanos, físicos, materiales y de esa manera poder hacer que funcionen en los diferentes niveles, desde el del superior hasta el nivel de menor complejidad. Entonces, nuestra calidad asistencial no solamente se define en la persona, sino juntamente con los recursos que van a ser utilizados para llegar a resolver el tema de salud de los pacientes. En cumplimiento a todos estos objetivos que van a ser o que han sido trazados,
avanzado, implica hablar de algunos servicios básicos de atención en cuanto a conjuntamente con la participación comunitaria, donde tenemos ciertos indicadores y metas trazadas para poder llegar a cubrir y llegar a la calidad de servicio. Entonces, por ejemplo, generar una esperanza de vida es nuestra meta en los pacientes de tercera edad. Por eso es que como programa de atención también tenemos un programa específico para este tipo de población, como lo mencionamos anteriormente en cuanto a las características de los programas, y vamos a ver otras características más adelante también. Por eso es que en el primer nivel de salud a estos pacientes de la tercera edad se les da una suplementación vitamínica, conociendo de que en su etapa hay una degeneración física, hay una degeneración también motora, psicológica, en varios aspectos. Y ni qué decir si es que hablamos de una patología ya instaurada desde la etapa de su juventud. Entonces, son medidas preventivas, ¿no?, que se toman en cuenta para poder evitar los daños en este tipo de población. ¿A través de qué? De esas suplementaciones que los ayudan a fortalecer no solo el sistema inmunológico, sino también algunas otras vamos a decir, áreas físicas del paciente, como el área de los huesos, ¿no?, la descalcificación de los huesos. De reducir la mortalidad en los niños. ¿Han escuchado del programa de desnutrición cero? ¿No? ¿No han escuchado? Cuando estemos hablando del IEP nutricional clínico, aquí vamos a mencionar que hay un programa que se llama desnutrición cero. Resulta que en estas edades es muy frecuente tener enfermedades, aparte, sabiendo que aparte ya son una población susceptible a contraer una enfermedad, una población vulnerable en la etapa infantil. Hay un asunto que es muy repercutible, ¿no?, en el asunto de la nutrición. Entonces, el aspecto nutricional en niños, por lo menos si es que llegó hasta los 2 años y no ha sido bien alimentado, este niño, ya sea por causa malos hábitos o por algunas otras causas o factores sociales, por eso es que lo tenemos como indicador, una mortalidad infantil, y nuestro objetivo es poder reducir las tasas de mortalidad. Entonces, vamos a conocer en el IEP nutricional clínico que hay una forma en la cual vamos a abordar para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Por eso es que los niños, a partir de los 6 meses de edad, ¿qué se les da? Chispitas nutricionales y ¿qué más? Nutribebé, ¿verdad? Entonces, en estas etapas, ¿cuál es el sentido de hacer controles de niños sanos? ¿Cuál es la razón, el motivo, por qué se lo hace? Porque justamente evaluamos el desarrollo y crecimiento, evaluamos si es que este niño está manifestando, además de ver las posibles presencias de algunas patologías, evaluamos el desarrollo y crecimiento infantil. Entonces, ¿cómo? A través de los percentiles gráficos o las tablas en pediatría. ¿Qué se hace en un niño sano? En sus controles o en cada control mensual que se lleva a cabo desde el nacimiento de este niño, se toma peso, talla y se verifica la relación que tiene, ¿verdad? La relación que tiene el peso para la edad, la talla para la edad. Entonces, esos son algunos de los aspectos o factores que se evalúan para reducir este problema muy, muy frecuente. Entonces, más adelante también vamos a conocer en el mismo tema cuáles son las complicaciones más severas, que ustedes lo conocen también por pediatría, cuáles son las condiciones más severas de una desnutrición crónica. Desnutrición severa. Talla baja. ¿Qué se llama la enfermedad? Marasmo y Kwashiorkor, ¿verdad? Entonces vamos a diferenciar cuáles son esos aspectos y cómo se trata. ¿Les enseñaron a tratar una desnutrición severa? ¿Más o menos? ¿Se acuerdan más o menos? Entonces, vamos a ver cuáles son las acciones o las intervenciones que tenemos que hacer en primera instancia en estos tipos de pacientes. Por ejemplo, en un marasmático, usted no le puede dar hierro. Si lo ve marasmático, no le puede dar hierro, porque le va a generar más bien complicaciones sobre su estado de salud. Entonces, y eso lo va a llevar a un riesgo de hacer mortalidad infantil. Entonces, es una etapa donde se manifiesta frecuentemente este tipo de problemas. Por eso lo tenemos como parte del indicador. Los servicios de inmunización al 100%, la cobertura en las mujeres en edad, etapa gestacional
y en los infantes menores a los 1 año es indispensable. Y la cobertura de los servicios básicos, ¿no? Son indicadores. Entonces, en cuanto a la ampliación de esta cobertura, la atención primaria abarca a toda la población. Los programas también tienen que estar abarcando al mayor porcentaje de la población que va a requerir este tipo de servicios. Y no solamente la cobertura de los programas, sino también el acceso geográfico, poblacional, dice aquí en este contenido. De este modo, la aplicación de esta cobertura nos va a hablar de 3 aspectos fundamentales. 1, mejorar el acceso a la utilización de estos servicios de programa de atención, la disponibilidad de los recursos que se van a utilizar en los programas de atención que estamos hablando y la ejecución del sistema técnico y administrativo en base a la frecuencia de los casos que se repercuten en un tema de salud. Entonces, ellas van a responder a las necesidades que nuestra población tenga a aspirar, ¿no? O a necesitar. En base a las características de los programas que deben tener, en primer lugar, deben ser accesibles, lo hemos mencionado anteriormente, que tengan la realidad de establecer prioridades en diferentes zonas, urbanas o rurales, ¿no? Entonces, otra de las características, de acuerdo al contenido de los programas, el contenido de los programas debe tener actividades de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación. Cada uno de estos programas deben tener estas actividades. Y en cuanto a las características, deben curar la universalidad, la equidad y la atención continua, ¿no? Y estos son parte de los principios, los valores que hemos hablado. De acuerdo al carácter económico, social y demográfico, me dice este concepto que los elementos de los programas que se necesitan deben tener la satisfacción o mejor, la necesidad de satisfacer ante estas necesidades, valga la redundancia, prioritarias que hay en un lugar o en una comunidad. Entonces, por ejemplo, las áreas más grandes que se abarcan, salud materno, inmunizaciones y las enfermedades más frecuentes que se pueden suscitar en un lugar, ¿no? Como enfermedades diarreicas, las ITS, cardiovasculares, etc. Hay elementos básicos para la atención primaria, servicios básicos, inmunizaciones, atención materno-infantil, ¿no? Alimentación, control de enfermedades, educación, recursos, insumos, medicamentos esenciales, ¿no? Y servicios curativos preventivos, que también forman parte de la característica que tienen que tener los programas de atención. Entonces, la participación comunitaria es un cambio fundamental que debe tener toda atención primaria a la salud. Por eso es que este concepto lo hemos conocido, nos hace referencia que, a ver, todos los servicios que nosotros realizamos como atención, servicio asistencial a la salud, se va a estar implementando o va a estar manifestado a través de estas estrategias promocionales como la hemos conocido. Ahora, este concepto, ¿de qué estrategia promocional le hace recuerdo a usted? Ya hemos visto este concepto. Nos dice, es un cambio fundamental que necesita hacerse de acuerdo a la atención que nosotros realizamos como atención primaria a la salud en la comunidad o en los individuos, donde estos mismos, dicen, dejan de ser el objeto de atención y se convierten ¿en qué? En los actores que conocen, que participan y que ellos mismos toman las decisiones sobre su propia salud. Estrategia de control. Estrategia de control, muy bien. Entonces, de eso se trata las APS, ¿no? De implementar estas estrategias promocionales con las cuales se va a trabajar, que son las características del contenido de los programas de salud, ¿no? Entonces, esa es la intención que tienen. En cuanto a estas actividades, la distribución, o sea, la descentralización y coordinación institucional abarcan de manera horizontal y vertical. Entonces, cuando hablamos de estos servicios, los servicios que abarcan de manera horizontal, nos referimos a distritos, provincias, ¿no? Que van a abarcar los servicios a estas instituciones, servicios primarios, secundarios o terciarios, y también de manera vertical. Entonces, en manera vertical hablamos de las organizaciones coordinadas a otros niveles, por ejemplo, país, región y localidad, todos estos que sean capaces de poder cumplir en función clara a poder solucionar los problemas que hay en nuestro medio o en nuestra comunidad a través de estas enfermedades transmisibles, ¿no?
Entonces, ¿cómo, o mejor dicho, cómo este tipo de situación? Entonces, noción de estos niveles dice que es todo un conjunto. Resolver todos estos problemas de salud es hacer un conjunto de actividades que van a ser ofertados de manera integral como parte de nuestros servicios médicos o servicios asistenciales que van a estar diseñados para poder garantizar esta accesibilidad, ser accesible a los recursos que estamos ofertando de manera continua en la salud, o sea, la salud dentro de la comunidad. Entonces, el diseño de los programas, ¿qué diseño es el que tiene estos programas de salud? Define la organización general, cómo se va a estructurar de manera general cada uno de estos programas y qué recursos van a ser utilizados, ¿no? Ese es el plan de trabajar bajo o como estrategia asistencial a la salud bajo un diseño de los programas que hemos mencionado, ¿verdad? Luego, los ejercicios o las actividades que se van a ejecutar como programación local en estos establecimientos, ¿no? Las cuales estas características dicen que nos van a ayudar a tomar apropiadamente tomar en cuenta las necesidades que hay en una población. Entonces, finalmente, las APS tienen el objetivo de poder plantearse todo un desafío para poder intervenir a través de estas acciones en una comunidad, ¿no? Entonces, es la capacidad en la capacidad técnica y de voluntad de los servicios que nosotros, es decir, que nosotros mismos estamos a nuestro cargo para poder hacer que la salud sea un nivel más digno en medio de la población, ¿no? Y podamos generar un bienestar para esta sociedad, entonces, en proporción a esta población, ¿no? Entonces, en conclusión, de eso se trata, ese es el objetivo finalmente que vamos a desarrollar a través de las APS, de nuestra calidad asistencial, ¿ya? Así que ahora mismo nos vamos a poner a trabajar en pareja, una patología, cada uno tiene que tener una historia clínica vacía y empezar a desarrollarla. Patología que a ustedes más les interese trabajar, ¿ya? Así que vamos. En pareja.